Bienvenidos a esta tu comunidad Editronics. Este es un canal dedicado a la electrónica y la tecnología. Para aquellos que visitan mi canal por primera vez, mi nombre es Edison Viveros, soy ingeniero electrónico. El día de hoy estaremos hablando de un tema bastante importante que muchos me han preguntado acerca de lo que son los componentes superficiales, lo que son el montaje, lo que son las ventajas, los empaquetados, pines, por qué esas formas, cómo los identifico, etcétera, muchísimas cosas más. Y para eso, ¿quién más que un experto en la materia? El ingeniero André Laverde será el invitado del día de hoy, quien nos hablará de estos temas. Él es un consultor de normas IPC y procesos de manufactura electrónica, quien nos hablará con toda la seguridad acerca de este excelente tema. Así que les dejo con la presentación del Magíster André Laverde. Hola, ingeniero Edison. Gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir aquí en este canal Editronics acerca del montaje superficial. Para hablar del montaje superficial debemos hablar primero de la tecnología anterior o de THT, de inserción, Through Hole Technology o tecnología DIP o convencional como se conoce. Entonces, esta tecnología a partir del año 1960-70 era algo madura, pero comenzó a aparecer una tecnología llamada SMT, Surface Mount Technology o tecnología de montaje superficial o planar. Esta que es de definición, digamos, el método y la práctica de colocar componentes en la superficie de un PCB sin necesidad de huecos metalizados y de inserción a través del PCB. Resulta que, como sabemos, en electrónica siempre todo se quiere más rápido, mejor y más pequeño, debido, digamos, a espacios y digamos que a la tecnología. Entonces comenzó la tecnología a requerir, digamos, velocidades de operación más rápidas, menos consumo de potencia. Comenzaron a aparecer nuevas técnicas de ensamble y de componentes. Comenzó a haber, digamos, nuevos procesos para soldadura y resulta que entidades del sector espacial o militar comenzaron a interesarse por otras formas de hacer ensamble. Al principio tenían, digamos, desconfianza con respecto al montaje superficial, pero comenzaron, digamos, a darse cuenta de las ventajas, y es que, por ejemplo, se podía tener menos intervención humana, y por tanto menor costo de la actividad de ensamble, se podían aumentar las velocidades de producción, se podían hacer operaciones muy repetitivas y ensamblando con máquina, y se podía tener, digamos, circuitos, digamos, más rápidos, de menos consumo de potencia, de menos espacio y menos consumo de materiales. Entonces eso fue lo que les agradó a los usuarios y a la gente que trabaja en electrónica en el mundo con respecto al montaje superficial. Al principio tenían desconfianza con respecto al montaje superficial, porque resulta que la tecnología de montaje Through Hole, pues cuando un componente se calienta, digamos, el PCB se calienta y comienza a haber estrés hacia los lados, ¿sí? Y hacia arriba. Entonces el estrés se libera en un componente de Through Hole por medio de la soldadura y de los pines hacia arriba. En un componente de montaje superficial, al principio había problemas porque el estrés no se liberaba y había desprendimiento, ¿sí? Pero comenzó a evolucionar la tecnología y ahorita ya pues es confiable y no tiene problemas. Entonces no podríamos decir que cuál tecnología es mejor que la otra, porque en este momento se utilizan las dos. Y pues digamos la fuerza mecánica que puede soportar un componente THT aún no la puede, por ejemplo un conector aún no la puede igualar un componente de montaje superficial. Entonces se utilizan ambos en los ensambles del día de hoy. Bueno, para hablar de empaquetados de SMT hay que primero hablar de empaquetados de THT. En cuanto a Through Hole, tenemos empaquetados de tipo pasivos, activos y de potencia. Los encapsulados de tipo pasivo se dividen en axial y radial. Radiales son aquellos que tienen los componentes y sus pines están paralelos al cuerpo del componente, mientras que radiales están los pines a un costado del componente. En cuanto a componentes activos tenemos DIP y SIL. La palabra DIP significa Dual Inline Package, empaquetado de línea dual. Esto hace referencia a que los pines del componente están por ambos lados del empaquetado del cuerpo del componente, mientras que SIL es single, solamente están en una línea del componente, en un lado, en un costado. Y en cuanto a elementos de potencia, tenemos componentes tipo TO92, que es el transistor convencional 2N2222 o 2N3904, el TO220, que es reguladores de voltaje de 5 voltios, 12 voltios, transistores TIP, y el TO3, que ya son transistores de alta potencia y alta corriente.
Estos nombres vienen, digamos, de la entidad JIDEC, que es la que se encarga de estandarizar los encapsulados de componentes. Ahora sí, pasemos a montaje superficial. Entonces, en montaje superficial, resulta que los componentes Through-Hole, los usuarios necesitaban más integración, más circuitos, entonces comenzaron a colocar pines más juntos, más chiquiticos, por un lado. Por el otro lado, en montaje superficial, empezaron a colocar más pines encapsulados o empaquetados más pequeños, con menos distancia entre los pines, pero se dieron cuenta en algún momento que podían colocar pines a los 4 lados, entonces aparecieron los componentes de cuádruples o de 4 lados. Entonces, en cuanto a componentes de montaje superficial, tenemos componentes pasivos, digamos como los típicos resistencias, condensadores, diodos. Esos componentes se suelen llamar tipo chip, porque son laminitas en una pastillita, ¿sí? Y con una terminación a los lados, empaquetadas en una terminación a los lados. Hay diferentes códigos que ya los vamos a explicar. Hay elementos de potencia, como son... también hay condensadores tipo aluminio, que son muy frágiles, muy débiles, a veces se requieren pegar al PCB. Hay componentes de potencia como el SOT23, que es el transistor que reemplazó al 2N2222 en su versión de montaje superficial. El término SOT significa Small Outline Transistor, transistor de pequeña señal. Y también hay otro que es el 223, que es un regulador. Como también tenemos reguladores y componentes tipo DPAC, que es la evolución del TO220. Entonces el regulador, ahora en montaje superficial, se conoce como DPAC, que es un encapsulado de potencia. En cuanto a componentes tipo dual, tenemos componentes tipo SOIC, que significa Small Outline Integrated Circuit, o sea, circuito integrado de pequeño pin, ¿sí? De encapsulados pequeños y bajitos. Y su evolución son componentes tipo TSOP. El AT significa thin, o sea, pines aún más delgados por ambos lados. Y ahora tenemos la evolución, que fueron los componentes cuádruples. Entonces el término QFP significa Quad Flat Pack, empaquetado de cuádruple, o sea, por los 4 lados. Luego, hasta aquí, digamos, componentes periféricos, o sea, componentes que tienen los pines en la periferia. Pero ahora aparecieron componentes que tienen los pines en arreglo. ¿Qué significa esto? Que tienen las bolitas, en este caso bolitas como el VGA, por debajo del cuerpo del componente y en arreglo, o sea, todos organizaditos en grilla. Entonces, estos se llaman tipo VGA, Ball Grid Array. Luego, vienen componentes llamados sin contacto, que son parecidos a los cuádruples, pero no tienen pines, sino que es una especie de terminación metalizada por debajo del componente. Y por último, terminaciones encastilladas, que son una especie de canalcito que tienen los componentes, no tienen pin, sino una especie de canal para soldar. Bueno, resulta que, como lo hemos hablado, los componentes de montaje superficial pues siempre requieren que sean más rápidos, más veloces, con menos potencia y menos espacio y por tanto mejor. Entonces el montaje superficial evolucionó y comenzaron los fabricantes a hacer encapsulados con los pines más pequeños y más juntos y mucho más pines. Entonces la distancia que hay de pin a pin se suele llamar pitch o paso. Entonces el pitch convencional es de 1.27 milímetros, pero comenzó a haber un pitch más pequeño que se llama el tipo fine pitch, de 0.65 a 0.5 milímetros. Y ultra fine pitch es aún más pequeño, es de 0.5 a 0.4 milímetros. Comenzamos por el convencional, ¿no? Con el montaje Through-Hole. Entonces son los pines, las terminales o paticas de Through-Hole, pero en montaje superficial tenemos terminaciones metalizadas, es decir, en el chip, en el cuerpo del componente, tenemos a los lados una especie de C que está encapsulada en el componente y es lo que realmente solda. O sea, no tenemos pines, sino soldamos esa terminación metalizada al PCB. Luego aparecieron los pines tipo ala de gaviota, o gullwing, es una especie de ala así torcida como una gaviota, entonces se llaman gullwing, que son los integrados típicos duales o QFP, también de cuádruples. Tenemos tipo J, que ya son de integrados antiguos, como una J al revés. Y tenemos las bolitas, los pines tipo más bien bolita, que son las bolas de los componentes tipo VGA.
Y por último, los tipo QFN, cuádruples, que tienen también como una especie de terminación metalizada, no tienen pines y casi que es indistinguible. Bueno, resulta que los componentes de montaje superficial vienen en diferentes tamaños, desde 0402 y más pequeños, que son los más conocidos, hasta 0603, 0805, 1206 y 1210. Pero ese tamaño, ese código, ¿qué significa? Bueno, un ejemplo, el componente 1206, ese código 1206 en sistema de pulgadas significa 12 de largo por 0,6 de ancho. ¿Y eso qué significa? En el sistema de pulgadas, eso significa 0.12 pulgadas de largo por 0.06 pulgadas de ancho. O sea, en sistema métrico 3.2 milímetros por 1.6 milímetros. Ahora, entonces digamos que podemos decir que ese código en pulgadas define su tamaño. Entonces, y en sistema métrico pues también tiene su equivalente. Entonces un componente 0402 en sistema de pulgadas equivaldría a sistema métrico a 1005. O sea, a 1 milímetro por medio milímetro. Y un componente de tipo 0805 equivaldría a 2012. O sea, a 2 milímetros en pulgadas sería 0.08 pulgadas por 0.05 pulgadas, o en milipulgadas, mils sería 80 mils por 50 mils, y en milímetros sería 2 milímetros por 1.2 milímetros. ¿Cómo se empacan? Bueno, pues cuando uno va a donde los proveedores de componentes, por ejemplo DigiKey o Mouser, uno encuentra que hay una columna, donde están los componentes, hay una columna donde explican, donde dice packaging, o el empaque o el empacado de los componentes. Entonces, digamos, uno tiene que escogerlo de acuerdo a la cantidad que va a comprar. Normalmente, digamos, los componentes de montaje superficial pues vienen en diferentes tipos de encapsulados, dependiendo de la cantidad. Por ejemplo, en el encapsulado tipo, el empaque tipo reel, hace referencia a que vienen en carrete. ¿Sí? Entonces, digamos, cuando uno va a comprar 5000 o 10000, pues esos condensadores 5000 o 10000 vienen en ese carrete. Pero si uno va a comprar, por ejemplo, 1, 10, 50, 200, 500, pues vienen ya en esa cinta cortada, donde está el carrete, le sacan la cinta y lo cortan y le dan uno esa cinta cortada donde están los componentes alojados y protegidos de la humedad. El tubo es un empaque más que todo para through hole y vienen en bandeja casi siempre de pronto integrados para una máquina de colocación de componentes, y un empaque especial es el cassette, que es utilizado ya para máquinas de ensamble de alta velocidad que vamos a ver ahorita. Bueno, el principal cuidado y el miedo que tenemos casi siempre todos los usuarios es en cuanto a la estática. Esta se debe, digamos, a que, o a la ropa, ¿cierto? Actividades, materiales, herramientas, inclusive el ambiente, uno se puede cargar de cargas estáticas. El gran peligro, y también las máquinas, ¿no? El gran peligro es cuando esa carga estática se transfiere muy rápido a un componente y pues lo puede dañar. Entonces, para eso es importante, digamos, manipular los componentes en su empaque original hasta el momento del ensamble, ¿sí? De utilizar de pronto, utilizar esas bolsas antiestáticas, esas cajas de acolchonamiento, y utilizar pues cuidados, ¿no? Por lo menos, si no tiene cuidado con, componentes pasivos no hay problema. Componentes activos, sí hay que tener cuidado, entonces tratarlos con mucho cuidado en el momento del ensamble, desempacarlos, ensamblarlos. Si podemos utilizar una manilla, una pinza antiestática, mejor. Y si podemos conseguir un tapete antiestático, mucho mejor. Pero con los cuidados básicos, en el momento del ensamble no tendremos problemas. También hay otros problemas como la humedad. Hacer componentes más chiquitos y con pines más pequeños, pues pueden sufrir más de la humedad. Digamos que efectos que puedan tener los componentes through hole, como son tan grandes, a veces no se ven, pero en componentes de montaje superficial esto se puede notar. Entonces es importante protegerlos de la humedad, tenerlos siempre en el empaque, porque si se humedecen pues hay que llevarlos a un horno, evitar contaminación, evitar dejarlos caer porque se puede fracturar la parte metalizada a soldar o la parte de su cuerpo, o inclusive los pines se pueden doblar y pues ya ahí tenemos que entrar a mirar cómo lo reparamos. Bueno, en el tema del diseño, digamos que uno cuando empieza a trabajar con montaje superficial se emociona. ¿Por qué se emociona? Porque uno dice, bueno, voy a escoger el componente más pequeño posible para que el PCB me quede lo más chiquito posible en el momento de diseñar y cueste menos, ¿sí? Pero la recomendación es que cuando uno trabaja y empieza con montaje superficial,
Esto es una cuestión, digamos, de conocimientos, de diseño, de fabricación, de ensamble, y también tiene que ver con métodos, procesos, equipos y habilidades. Entonces, lo más recomendable es empezar a ganar experiencia con componentes de montaje superficial grandes. O sea, estamos hablando de componentes tipo 1210 o 1206, donde el 1206, inclusive el 0805, el 1206 es de 3.2 por 1.6 milímetros, o el 0805 que es de 2 por 1.2 milímetros. Entonces es recomendable empezar a ganar experiencia desde el punto de vista del diseño, el PCB cómo nos llega, porque el PCB también influye en el comportamiento de ese componente y en la soldadura, en el ensamble, en las máquinas, en los equipos, en la operación, en las reparaciones. Entonces es importante comenzar a ganar experiencia con esos componentes grandes para luego comenzar a trabajar con componentes pequeños, pues más reducidos. Con la experiencia podemos hacerlo. Otro problema que tenemos cuando diseñamos es que también como queremos diseñar con componentes chiquitos, también queremos colocarlos por ambas caras para ocupar menos espacio. En montaje through hole, pues esto no es posible. El montaje superficial sí lo es, pero cuando uno va a comenzar a trabajar con componentes y ensambles de montaje superficial de ambas caras, la recomendación es que uno ensamble por la parte de abajo los componentes pasivos y livianos, ¿sí? Porque los componentes tipo circuito integrado por debajo es más complicado ensamblar, o así, porque uno tiene que ensamblar primero por la capa de abajo, darle la vuelta al ensamble y ensamblar luego por la capa de arriba. Entonces el componente en la capa de abajo puede sufrir, o así no sufra. En el momento de hacer inspección es más complicado. En el momento de hacer reparación, pruebas o mantenimiento, pues hay que desarmar todo el ensamble. Entonces la recomendación es que uno trabaje al máximo montaje superficial por la capa de arriba, y si ya el 70-80% del espacio del PCB está consumido por componentes, entonces ya empiece a bajar componentes. Pero si empieza a bajar, comience por bajar los componentes pasivos, livianos, porque se pueden caer en un proceso de soldadura, sobre todo automática. Y ya si hay mucha necesidad, si tenemos experiencia, pues comenzamos a bajar ya circuitos integrados, empezando por SOIC, por duales, QFP, y tratar de no bajar componentes tipo VGA. Digamos que aparte de esto, hay que tener en cuenta un concepto muy importante, y es que un componente de montaje superficial, cuando se coloca encima de una tarjeta, pues tiene que tener un espacio, es decir, la huella del componente siempre debe ser más grande que el componente. ¿Para qué? Para que permita que se forme un talón. ¿Sí? Hay un espacio hacia atrás del componente, hay un espacio hacia adelante, y resulta que según los expertos en las investigaciones, la fuerza, digamos, del componente se forma ahí en ese talón, ¿sí? El 70% de la fuerza de un componente, de soporte de un componente, está en el talón y debajo de la planta del pie el 25% y por delante el 5%. Entonces es importante que nuestra huella quede de tal forma diseñada que se forme ese filete de soldadura y que sea lo más robusto posible para que tengamos un ensamble pues relativamente fiable y no vaya a fallar en campo. Entonces es muy importante la formación de ese talón, tanto en componentes de montaje superficial pasivos como activos, ¿sí? Que también se forme ese filete atrás, adelante, porque es igual que un pie, ¿sí? Un empresario lo decía, es un pie. Entonces si usted se sienta, si está bien sentado ese pie sobre el piso, no se va a caer. Lo mismo pasa con los componentes de montaje superficial. Y dependiendo del ambiente, pues si es un ambiente rígido o robusto, digamos, si uno va a trabajar un ensamble manual, debería escoger el nivel A, o aún si funciona el nivel B. Y ya para ensambles, digamos, que no son tan fiables y que van a trabajar en muy poco espacio, que requieren estar muy integrados, entonces podemos utilizar el nivel C. Otros aspectos son, por ejemplo, el anti-solder, que haya un balanceo de cobre y el centro de gravedad del componente, que uno defina el filete, o sea, la parte o porción de soldadura que uno desea en esa conexión, y que también tenga el metalizado del componente, y el PCB también es muy importante en el momento del diseño y de la soldadura. Entonces la recomendación es que utilicemos la norma IPC, la norma IPC 7351, que es para el diseño de huellas pads de montaje superficial, y la IPC 610, que es para la aceptabilidad de ensambles electrónicos. A pesar de que la 610 es una norma, digamos, para la calidad de la manufactura electrónica, o sea, al final cuando uno tiene el PCB ensamblado, es muy importante tenerla en cuenta desde el punto de vista del diseño, porque uno cuando diseña, pues diseña sus PCBs y sus componentes para que se forme ese filete de soldadura que mostramos, y para que ese filete en el momento de la inspección
pues pase efectivamente la inspección de calidad. Entonces, ¿cómo se solda? Bueno, para soldar uno lo puede hacer de manera manual. Manualmente significa que uno con un cautín normal y con una habilidad puede, digamos, soldar componentes tanto pasivos como activos sin problema. Pero si tiene una herramienta de soldadura con control de temperatura, pues mucho mejor, ¿no? También puede soldar con pasta. O sea, la soldadura ya no viene en forma de alambre, sino viene en forma de pasta. La pasta puede venir en una jeringa, ¿sí? Para colocar en jeringa, o en un pote, ¿sí? En una especie de pote de 1 libra. La soldadura viene en forma de microbolitas, bolitas microscópicas con una sustancia que es el flux. Y también requerimos un stencil, que es una plantilla metálica o plástica que puede tener las aperturas de los componentes para que por ahí apliquemos la pasta. Entonces, ¿cómo funciona el proceso manual? Si es por jeringa, colocamos encima el chorrito de la pasta sobre los pads, luego colocamos el componente y con aire caliente calentamos la superficie hasta que la soldadura se derrita. Si es por stencil, entonces colocamos el PCB, colocamos el stencil encima, con una espátula pasamos esa pasta y la pasta se mete en las aperturas y impregna los pads del componente. De forma automática, y después de eso hay que llevarlo a un horno, ¿sí? Lo tenemos que soldar con una estación de aire caliente o meterlo en un horno de soldadura o un horno de reflujo, tanto la pasta en jeringa como la pasta aplicada en stencil. ¿Cómo se solda? Digamos que en montaje automático es muy similar el proceso. Entonces tenemos aquí la tarjeta, colocamos el stencil encima, le aplicamos la pasta a ese PCB a través del stencil. Entonces digamos que ya el PCB quedó con la pasta encima. Hay que recoger el componente, eso se llama pick, ¿sí? Hay que colocar en componente, o sea, esa actividad se llama place, colocar encima del PCB con pasta y lo metemos en un horno de reflujo, ¿sí? Un horno de reflujo es un horno que recircula el aire, por tanto hace un reflujo de aire caliente y ese aire caliente solda con un perfil adecuado de soldadura, de calentamiento y de enfriamiento, solda convenientemente el ensamble. Y en un horno que también puede ser de banda transportadora. Entonces ya queda soldada la tarjeta, el componente con su perfil filete o menisco apropiado. Entonces, ¿qué se requiere para el ensamble automático? Pues se requiere una impresora de stenciles, que es una máquina que uno coloca la tarjeta y ella de forma automática pasa a una presión, tensión y temperatura apropiada, pasa la pasta. Luego hay una máquina de pick and place que automáticamente recoge y coloca muchos componentes a velocidades desde 3000, 5000, 10000 hasta 60000 componentes por hora. Y el horno de reflujo de banda transportadora o no, en que uno mete la tarjeta, se va calentando en un perfil adecuado en ese horno y al final sale soldada. Y a lo último pues hay que hacer inspección. Entonces hay equipos de AOI, de Automated Optical Inspection, inspección automática óptica. Entonces digamos que una línea de ensamble tendría todos esos equipos, ¿sí? La aplicación de pasta, la máquina de colocación de componentes, la banda transportadora, el horno de reflujo y lógicamente como todo proceso puede haber errores, entonces hay que tener estaciones para reparación de tarjetas semiautomáticas o aire caliente para desoldar un componente y repararlo. Bueno, hemos visto, digamos, que se pueden presentar defectos. Entonces los defectos pueden ser que el componente se mueva hacia los lados, haya un desplazamiento lateral o frontal, que el ancho de la conexión del filete de soldadura cambie y asimismo su altura o su espesor de la propia soldadura. Entonces, digamos, esto hace parte de varios criterios con los que uno inspecciona o evalúa un ensamble. Para eso utiliza la norma IPC 610 de aceptabilidad de ensambles electrónicos. Esta norma pues inspecciona los componentes y su daño, los PCBs sin ensamblar y todos los defectos que puede presentar porque pueden afectar el proceso de soldadura. Inspecciona también cables y por supuesto la soldadura de componentes de montaje superficial y de montaje superficial. Digamos que este es el estándar o la norma más usada en la industria electrónica a nivel mundial para inspeccionar la calidad, digamos, de un ensamble electrónico y la manufactura electrónica.
como pudieron detallar, el contenido de este video fue excelente. Realmente hay muchas cosas que uno como ingeniero realmente desconoce y personas o expertos como él nos la acaban de aclarar. Le agradezco infinitamente y los invito a visitar también su sitio web, donde usted puede recibir algunos cursos y capacitaciones por parte del ingeniero. Espero que este tutorial haya sido de tu agrado. No olvides de suscribirte a mi canal Editronics y al canal del ingeniero André. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.